Eh, bueno, íbamos en la primera herida, ¿no? Apenas. Entonces, si quieres, hablemos de la segunda. Listo, la segunda es la de abandono. Esta se configura más o menos. Ah, bueno, le quiero hacer un paréntesis acá, ya que ustedes lo mencionaron a Lisa, la famosa psicóloga de las 5 heridas. Ella plantea una teoría muy linda de las 5 heridas, pero a través de mi experiencia como terapeuta y como consteladora, esa opinión muy personal mía, de profesional, ella sí dice que cada día se configura con una autoridad diferente. Ejemplo, ella dice que la herida de rechazo se configura con el papá del mismo género. Es decir, si Mateo es hombre, en teoría es con papá y si mujer es mamá. Yo a través de constelaciones me doy cuenta que no, que en verdad las 5 heridas se pueden configurar con cualquier género. Porque claro, cuando empecé a aprender todo esto, yo decía, yo buscaba eso, ¿no? Como, entonces, esta herida entonces tiene que ser con el Era igual o diagonal. o el diagonal, ¿sí? Como, y después yo empecé a dar rechazo en papás. O sea, como que era una niña y era el papá el que la rechazaba. Y yo decía, eso me empezó a romper mucho ese concepto. Entonces, como que mi experiencia ha mostrado que las 5 heridas se pueden configurar con cualquier papá. ¿Listo? Pero eso también tiene un sentido y es que antes quizás los roles están muy establecidos, papá esto, mamá esto, ¿sí? Ahora no, o sea, ahora hay de pronto papás que están más en la casa y mamás que salen a trabajar. Podría ir también por También esas por el rol asociaciones, ¿no? de energía masculina y energía Sí, femenina. Pero bueno, claro, eso es más otro en, podcast. ajá, sí, 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 Claro, sí, claro. Pero sí. Totalmente va por ahí. Entonces es sí. como romper ese paradigma de tiene que ser hombre así, mujer así. ¿Ah? Entonces el abandono se configura más o menos del primer al tercer año de nacimiento, ¿sí? Y lo que sucede ahí es, quiero que tengan la imagen de típico cachorrito bebé. Acaba de nacer, hay otras dos hermanitas con él y la mamá. La mamá se va a casar y sin culpa la matan otro depredador o un cazador y quedan a la intemperie. Eso es lo que uno siente con el abandono, como mi vida, estoy solo porque mi mamá me dejó, ¿sí? Y estoy expuesto frente a todos los peligros que puede representar. ¿Yo cómo me voy a cuidar solo? ¿Sí? Entonces siempre que hablamos de abandono, quiero que tengan esa imagen presente y un dicho muy común que hay en Colombia, que es, prefiero estar acompañado, mal acompañado, Que que estar solo. solo. Eso no haría abandono, porque es tanto miedo de mi vida, de mi exposición, que me aferro a cualquier cosa con tal de no volver a sentir esa exposición, esa vulnerabilidad frente a lo que hay externo. Entonces, estaría, por ejemplo, genera apego ansioso. Tengo que estar con personas. Entonces, a las personas de ansiosas, a este tipo de personas, les cuesta soltar demasiado. Sí, porque lo mismo, porque es que si yo suelto, vuelvo a activar mi herida y va a sentir que estoy expuesta. Entonces, esta persona tiene apego ansioso. Entonces, por ejemplo, miremoslo en tiempos modernos. Soy un novio de Mateo. Mateo se durmió, tuvo un partido de fútbol y estuvo súper cansado y se durmió todo el día y no me contestó un mensaje. Personas con esta herida dicen, no, ¿Quién Mateo me va a sabe qué está terminar, haciendo? Mateo está con otra, Mateo, sí, o sea, claro, es la ansiedad de necesito que tenga que ser todo el tiempo en contacto conmigo. Y ya ahora como los teléfonos es el contacto, pues obviamente se trasladan mensajes. Entonces cualquier forma de que tengamos que tener el contacto y la certeza que está conmigo. Entonces, claro, cualquier momento en que no pasa, ¡pum! Me abandono. Me abandono. Y eso puede ser con cualquier persona. Cuando tiene que ser netamente pareja, puede ser que mi mejor amiga, mi papá, etc, etc. Entonces, él Está con siempre, el trabajo, ¿no? Sí. sí, claro, con todo. Es que es sentir esa dependencia. Entonces, en el trabajo, con lo que Mateo está trabajando y le soltaron una nueva función. Usted sabe encargar de hacer este Excel. Si tiene la herida de abandono, le va a dar ansiedad y, o sea, va a bloquear y va a decir como jefe, pero ¿cómo hago esto? O sea, no va a permitir confiar en sus capacidades porque si el jefe le delegó esa función es porque considera que tiene ya las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Pero su herida de abandono dice es como no, tienes que buscar cómo sea, pasar cerca de él para que te llegue cómo hacerlo. Acá un ejemplo muy sencillo, pero se puede trasladar en cualquier área de tu vida. Entonces, el abandono siempre es tener que la dependencia, ¿sí? El apego ansioso a las personas. Es como no puedo estar solo o sola. Entonces, obviamente, si esa herida, por ejemplo, que les decía, como es la que más se tocó fibra, vas a ser súper ansioso todo el tiempo. O sea, esas personas que no pueden terminar, que no pueden soltar, que nunca cierran También ciclos. les costaría cerrar, eso te iba a decir, cerrar ciclos, ¿no? Totalmente. Ok. O sea, ahí van, por ejemplo, en caso mujeres maltratadas. Pues es muy probable que tengan esa herida porque no pueden soltar a la Que si pareja. no, que si no me pegas porque no me amas.
¿no? Pues o no, es que había unas creencias. No, pero sí, o sea, Yo recuerdo, que no sueltan porque no quieren estar solas. claro, no, Así sepan que, Así te maltraten, así así, te así, maltraten. así sepan que me hace daño, ajá, estoy con morado, estoy con fracturas, sí, pero es, no, claro, pero no sabe que tiene una dependencia, sí, ¿sí? Obviamente hay casos de casos, no puede que sea un manipulador, etc., pero por lo sí, general es posible que narcisista. tenga la herida de abandono. Claro, sí, yo me acabo de acordar cuando estudiaba pues derecho, había unos vendedores ambulantes al frente de la universidad, ¿no? Y yo siempre veía una que llegaba con un ojo así morateado, ¿no? Y hasta que un día yo le pregunté, o sea, pues ahí uno queriendo ejercer, ¿no? Entonces como, venga, ¿y por qué? Maltrato, ¿Qué es lo que te pasó? Maltrato, hay consultorio jurídico. claro. No, es que si no me pega es que no me ama, ¿sí? Si no me pega es que tiene otros. Yo digo como las creencias también, cómo entran a jugar en esos roles de eso, o mujeres que también dicen como, yo sé que estás, sobre todo se ve mucho en la costa, ¿no? Como, no importa que tenga sucursales, pero yo soy la principal, Sí, ¿no? Ahí pienso que se ve también claramente total. la herida de abandono, ¿no? O Y sea, también un poco sería la de rechazo ahí, ujú, porque es que así me rechace, o sea, mira como lo que hablamos ahorita, se pueden tener dos o tres como moviéndose allí, entonces ahí está el abandono y como me aferro, ¿sí? Pero así yo sepa que me rechaza porque tiene otras y no soy la, como todo para mí, me aferro, entonces ahí yo te diría, tiene las dos, pero le pesa más, abandono. abandono. Ujú, súper. ¿Cómo la ves, Matei? Acá identificando heridas, Intento hablar con un ¿tienes experto. 2 dedos? 5 de 5. Bueno, ¿cuál es la tercera herida? No, pero antes de eso yo quisiera que nos El ejercicio. preguntaras, sí, Ah, eso, bueno, nos un contaras ejercicio para la eso herida de abandono, y sí. cómo acompañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿Cómo desabandonar? cómo suplir ese vacío, ¿no? Ahí cuando, ahí podemos dar 2 ejercicios, ¿sí? Ujú, Hay uno que me gusta mucho y lo recomiendo bastante, entonces le digo a la gente, cómprense un muñeco, muñeca, dependiendo del género de uno, pero no importa que sea Barbie, no importa que sea de plástico, no importa el material, pero que sea muñeca o ujú, muñeco, pero que les guste, no como porque sí, como me trajo este Max Steel, por ejemplo, sí. Entonces cuando lo tengan en sus manos van a decir, tú vas a representar a mi niño interior con herida de abandono. Y que lo tengan ahí y le van a decir, a partir de hoy no te voy a abandonar, yo te voy a acompañar, somos la mejor compañía. Entonces, la idea es que ese muñeco lo tengan todo el tiempo, ujú, aunque sea por lo menos un mes, ¿sí? Lo abracen en las noches, lo carguen todo el tiempo, porque se empezará a reconfigurar de, hey, yo soy mi mejor compañía, yo me puedo sostener. Ese es un buen ejercicio porque es generar psicomagia de, yo me sostengo, no tengo que depender de nadie para yo sostener. ¿Mm? y también empiezas a sanar el niño. Claro, trato de mezclar siempre en mi interior, por lo que les digo que es Sí. súper importante. Y la segunda ejercicio que yo hago es un tema de respiración. Ya que estoy tan metida hace años en el tema de respiración y cada vez aprendo más, es impresionante cómo uno también puede sanar las heridas o traumas a través de la respiración. Entonces, ¿qué suele pasar? Cuando nos da un ataque de ansiedad, le dicen respira, pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos respirar. Hemos mal acostumbrado a nuestro sistema respiratorio. Entonces, lo que suele pasar es que nosotros estamos respirando sobre todo desde el pecho y no desde el diafragma. Ujú, Entonces, claro, al hacerlo desde el pecho, nos sobreagitamos e hiperventilamos. Y eso lo que está haciendo es activando el sistema nervioso simpático, es decir, alerta, supervivencia, prevención, defensa, ¿sí? Entonces, ujú. claramente la ansiedad no se va a bajar, sino Se va a va a subir. aumentar. Es Ujú, lo que solemos hacer para que no sabemos respirar. Si nosotros realmente usamos el diafragma, lo que está pasando es que el diafragma va a activar el nervio vago. El nervio vago va a activar el sistema nervioso parasimpático, es decir, tranquilidad. calmas, sí, quietud, puedo respirar, puedo observar. Entonces, hay un ejercicio que yo recomiendo mucho que se sienten, piernas descruzadas, columna recta, brazos descruzados. Entonces van a llevar una mano, la que quieran, no importa, al pecho y otra al abdomen y que por unos segunditos simplemente sientan la respiración, qué tanto se alejan ambas manitos en la inhalación y en la exhalación. Y que después de un tiempo, si se ven que las manitos se alejan muchos, pájenle, porque la respiración es muy sutil. Nosotros estamos acostumbrados a hiperoxigenarnos. La respiración es poquita. Entonces, como que vayan regulándola así, como ya sea un movimiento muy sutil, muy suave. Y después de que esté así un tiempito, unos segunditos,
decirse frases como estoy a salvo, yo soy mi mejor compañía, yo no tengo, mi vida no está expuesta, así, lo mismo que en las relaciones, usar frases como de cómo se configura la idea, pero en afirmaciones, usando esto para regular mi sistema nervioso. Y eso me va a permitir que cuando me dé un ataque de ansiedad porque Mateo no me escribió, me siento y me sé regular. Entonces, ese tipo de ejercicio recomiendo que lo hagan en general en el día a día y cuando tengan situaciones en que entre la ansiedad de me abandonaron. Porque si lo hacen antes de cuando venga una crisis, cuando venga la crisis va a ser más fácil recordar cómo ¿Cómo se hace? regularse. Ujú. Exacto. Y dentro, y cuando lo hagan cuando tengan crisis, permite reprogramar muy a profundo la herida, porque estamos desconfigurando la hiperventilación y calmar el sistema nervioso. Sí, cuando dan ataques de pánico, recomiendan mucho el tema de la bolsa, ¿no? Mm. Entonces, hace unos días que estaba hablando de temas de respiración, en tiempos, pues porque tú sabes que hay varios tipos de formas para respirar, varias técnicas. Entonces, alguien me preguntaba como, venga, ¿y para qué es la bolsa? ¿Para qué es la bolsa? Entonces, ¿para qué es la bolsa? Claro, eso es para que lo puedan hacer sin la bolsa. Entonces, un ejercicio muy bueno que yo trabajo en respiración es justamente lo que les digo. Nosotros estamos acostumbrados a hiperoxigenarnos. Es como, respira y nos llenamos de aire. Entonces, la hiperoxigenación, como todo en la vida, todo lo extremo es malo. Entonces, al hiperoxigenarnos, estamos desbalanceando la liberación de dióxido de carbono. Entre eso es todo un tema súper bonito que no va a entrar acá. Pero básicamente, lo que hace la hiperoxigenación es generarnos ansiedad, estrés, problemas de insomnio, problemas cardiovasculares, entre muchos a futuro, no es ya, eso va a golpear unos años. Entonces, como va a tener una repercusión no solamente a nivel físico, sino que va a fomentar y decirle el trauma, sí, así respiramos y así vamos a funcionar. Entonces, claro, le estamos dando como más cemento a la herida que así vamos a trabajar. Entonces, lo que hace la bolsa, al igual que este ejercicio, entonces es como si ustedes cogieran ambas manos, juntaran lo que más pudieran sin que haya tantos orificios y se tapan la nariz, lo mismo que la bolsa. Entonces, lo que hace ese ejercicio es que como nos hiperoxigenamos, lo que les digo, se activa mi sistema de alerta, ¿cierto? Entonces, al hacerlo así, permite que no me hiperoxigeno porque tengo la cantidad de oxígeno reducida por lo que es lo que tengo acá en las manos, en la bolsa. Entonces, yo al respirar solamente con esa cantidad de oxígeno que tengo en las manos, en las bolsas, va a hacer que baje la Empieza a ansiedad regular. porque, exacto, porque ya no le digo al diafragma, llénese de aire, sino, hey, damos poquito para que usted activa esto, para ta. Entonces permite que usemos la cantidad de oxígeno que realmente necesitamos como humanos. Pero digo, nosotros no sabemos respirar. Sí. Los bebés aprenden malas mañas Sí. después porque ellos, cuando tú ves un bebé, tú ves cómo infla el estomaguito cuando recién nacidito, ¿no? Entonces baja su respiración hasta el diafragma, sale, pero ya después de un tiempo otra vez empiezan a respirar desde Por la la- ansiedad que manejamos por el sistema capitalismo, bueno, por muchas cosas. Entonces, lo que yo enseño con respiración es a que la gente tenga la herramienta de conocer por qué lo que hacemos no es sano y que sientan la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando enseño meditación, yo siempre enseño técnicas de respiración. Yo no puedo llevarla a meditar si tú no te sabes regular con la respiración. No hay forma. Sí, claro. Además que pero no vamos a hablar de meditar porque lo de meditar tiene de largo como de ancho, ¿no? Sí. Está relacionado con la respiración. Ajá. Bueno, si quieres hablemos en la herida de humillación, por favor. Listo. La herida de humillación, esta también, a la de abandono, se configura al mismo tiempo, es decir, del primer al tercer año de nacimiento. La humillación, ¿qué sucede? Lo que tú sientes es vergüenza de ser algo físico, como, no sé, tengo 5, 6 dedos, por ejemplo, no sé, o algo de mi personalidad o mis emociones, o también tienes vergüenza por manifestar tus necesidades o por disfrutar o por tener placer. ¿Mm? Entonces, lo que, por ejemplo, con esta herida yo recomiendo a muchos es, va muy afectado la autoestima, ¿sí? Porque si yo tengo vergüenza, no sé, de sentir placer en algo sexual, claramente no estoy aceptando una parte de mí, entonces me siento avergonzada de lo que soy, entonces ahí se baja la autoestima, ¿sí? Entonces, básicamente con esta herida lo que yo hago es llevar a la persona que diga, qué rico ser como yo soy, ¿sí? Yo aceptarme como 100% soy y no buscar una imagen de perfección, es decir, no tengo que ser esto, no, es que lo que tú eres es maravilloso, precioso, espectacular, ¿sí? Ujú. Si tú te aceptas, vas a abrir muchas oportunidades y caminos porque justamente si tú te aceptas, los demás te van a aceptar. Tú vas a sentir más humillación a medida que tú más sientas vergüenza de ti, ¿sí?
claro, es necesario porque es tu proceso, porque me ha visto la herida, ta. Pero yo pienso que esta herida también, tú me corregirás, se activa mucho en la adolescencia, ¿no? Ah, lo que hablamos ahorita que tú Sí, me decías. ajá, porque te estás como comparándote con todo el mundo, queriéndote sentir igual al grupo, entonces cuando eres diferente, por ejemplo en la etapa de desarrollo de las mujeres que le empiezan a salir los senos, entonces yo me acuerdo de un chiste como que decía como, ¿y para cuándo me van a salir las tetas? Es que las necesito para hoy, ¿sí? O al revés, Sí, que salían o sea, muy grandes exacto. y antes era Ajá. la vergüenza, porque soy la Exacto. tetón. Sí, porque, o las niñas que empiezan a ser más grandes que los niños, entonces quizás en esas etapas se desarrolla más, pero entonces ahí era lo que hablamos al principio, ¿no? Si no se tiene un control, pues esto va a perdurar en la adultez, ¿no? Claro, Y eso, o se despierta en otro momento, ¿no? También. no. Lo que puede pasar, muchas personas cuando yo les pregunto la herida que sea, ¿no? Sí. Ujú. Les digo, bueno, humillación. Les digo, ¿ustedes en qué momento sintieron humillación? No, lo sentí 15 años. Digo, antes. No me acuerdo. Le digo, lo que pasa ahí es que la herida siempre se configura en ese tiempo que la estoy mencionando, solo que, claro, puede estar dormidita, Ujú. pero llega un momento, como la adolescencia, que Detona. ¡pum! La activa de una, ¿sí? Ujú. Pero no es como que no esté, es que no está activada. Sino no le echaron sal para que se sintiera la herida. Entonces lo que va a pasar, y explico a la gente, es como ustedes miren su vida. ¿Qué sintieron más? Injusticia, traición, humillación, abandono, rechazo. Y ahí van a ver clarísimo las etapas de su vida, si ustedes hacen un recuento, en cómo se mostraron, pero la herida surgió antes. Solo que, claro, muchas veces pasa que como es doloroso, bloqueamos infancia. Entonces nosotros decimos, no, es que empezó a los 15, no, empezó antes. Entonces como lo que es un trabajo terapéutico es llevarte ese punto de dolor para que veas en qué momento de ese periodo que yo estoy diciendo se configuró. Solo que se va mostrando en diferentes etapas de tu vida y se va calando más, se va calando más. Que llega un punto ya hasta los 20, 30, 40 que dices, no más, me No cansé. importa lo que yo sea, así soy, y entras también como en esa aceptación y Sí, la sí. perfección, ya pues Exacto. la botas. Entonces, por ejemplo, lo que dice Mateo. Entonces, tú tengo la herida de humillación. Pero tuvo un suceso súper vergonzoso a los 25 años. No, ni siquiera fue la adolescencia. No siempre tienen que ser momentos para todos, como la adolescencia. Puede ser otro Ujú. momento que fue vergonzoso y le tocó la herida durísimo, ¿sí? Entonces no tiene que ser siempre momentos específicos, pero sí habrá un momento en que te la toca con toda. Lo que les Y digo, o sea, tampoco tiene que ser un evento, pues. catastrófico. Sí. Pues es que muchas veces las heridas no se configuran. Ujú. Obviamente sí, hay unas que sí, digo, cómo no se configuró, o sea, clarísimo lo veo. Pero lo que les decía al principio, como muchas veces no es que rechazan al bebé, es como la mamá tiene miedo porque el papá no está, o porque no hay plata, así como, Porque la vida es lo que es. sí. Entonces, pero claro, uno lo interpreta diferente. Entonces, pueden ser en diferentes momentos en la vida, pero hay situaciones de las que una vez te tocó más. Por ejemplo, el año pasado me tocó la herida, pero así, me cogieron el dedo y me hurgaron la herida, que yo dije, ya, o sea, no puedo, me está doliendo demasiado. Entonces, por ejemplo, esta herida, ¿qué recomiendo? Sí, cómo salir de ese no merezco, no soy suficiente, recuperar este amor propio. Como está muy ligada a la vergüenza, ¿sí? Y eso está afectado mucho al tercer chakra, que es pelo solar. Entonces, lo que le recomiendo a las personas es disfruten. O sea, no sientan vergüenza. Si se quieren comer un brownie, que obviamente yo sé que le haría decir, no, es que te vas a ver gorda o lo que sea que tengan en su configuración, ¿sí? Digo, cómanselo y a medida que se lo coman, diga, puedo disfrutar de este brownie. Que tienes pena de bailar y mostrar un poco tu cuerpo, hazlo diciéndote más alta, puedo disfrutar de mi cuerpo. O sea, sí, que hagan una actividad que les genere vergüenza o varias, mientras en voz alta siempre se dicen, puedo disfrutar, puedo pedir que necesito, no tengo vergüenza, porque justamente siempre a través de la acción y las frases se van a empezar a desconfigurar. Entonces, como que no tengan, como que empiezan a soltar esa vergüenza, empiezan a disfrutar de de ese placer, de esa necesidad, de aceptarse esa parte, lo que sea. Dejarse ser un poquito, ¿no? Exacto. Claramente al principio va a doler porque cualquier herida duele, pero se van a dar cuenta que a medida que lo hagan, ya es como visto, me gusta, puedo ser yo, me puedo soltar, me puedo liberar y ya ahí entra el fuego. Y además que eso también hace que pasemos a nuestros márgenes de certidumbre, a aprender a integrar la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo no me salgo acá de mi cajita porque esto es mi seguridad y donde estoy,
pero si yo me permito ir un poquito más allá de donde siempre he puesto el límite, pues puedo tener unos resultados, primero que no esperaba, ¿no? Y segundo, que me permiten verme a mí de una manera totalmente diferente y a vivir cosas que jamás pensé que iba a vivir porque justamente pues no me lo permitía, pues por esa vergüenza, por esa falta de confianza. Y también he visto esta herida de la humillación en otros momentos y es como cuando llegas a ciertos entornos, ¿no? Entonces tú eres de esta manera, pero entonces te empiezan o sea, toda la vida pensaste que esto era lo correcto, ser así, te sentías orgulloso de ser esto, pero llegas a otro entorno y de repente todo es diferente. Entonces empiezas a plantearte qué es lo correcto, esto que yo venía haciendo o esto que estoy descubriendo que las personas son distintas, ¿no? Entonces, ok. Bueno, entonces, la herida de la traición. O hablamos algo más sobre la... Algo que ustedes tengan otra duda hablando de la humillación, perdón. Em, ¿Hay una herida de la vergüenza? No, ¿No? es Ah, es la emoción que se genera por la humillación. Ok. no, entonces pasemos a la herida de la traición. Listo. Es que yo estoy que me llego a esta porque esta es la que habla de todo el tema de la justicia, ¿no? No, Hay una que es más allá sí, que la la de última. Ya, vale. Entonces, en esta de traición, esta se configura de los 2 a los 4 años de nacimiento, porque en este periodo es donde aprendemos a confiar, como admirar. Entonces, ya sea mi abuela, sea mis papás, sea quien sea, figuras de autoridad que me están cuidando y criando. Entonces, ahí con esa herida es que en ese periodo hubo un adulto importante en tu vida que incumplió una promesa. Ejemplo, yo todos los días voy a llegar a las 7 de la noche, hijo, a jugar contigo Play. No lo cumplió, ya no confía, ¿sí? Entonces ahí se fragmenta mucho la confianza. Y por eso que para esas personas la confianza es de los valores más importantes en las relaciones, ¿sí? Entonces si Mateo me dice, yo tengo una herida de traición, yo automáticamente sé que para él, en sus relaciones, ya sea de pareja, hijo, amigo, hermano, lo que sea, uno de los pilares más importantes es la confianza. Y si la pierde, es muy difícil. Si no se han dado sería, es muy difícil que Mateo vuelva a confiar en esa persona. ¿Sí? Porque, claro, le recuerda la herida de, es que ya como incumplió, entonces ya sé que eso no va a ser verdad. ¿Sí? Entonces, ya se fragmenta y ya no puede, es difícil que vuelva a confiar en esa persona si no se una herida. Es muy complicado. Entonces, En formas esa o en cualquier otra, ¿no? puntualmente confianza Ajá. es con esta. No, o sea, en esa persona que te rompió como la promesa, pero en cualquier, o sea, que no vuelve a confiar en ninguna persona, ¿no? Puede ser O ni más. siquiera en sí mismo. No, también, o sea, como por ejemplo, Mateo, Ujú. tú. Entonces tú le incumpliste a Mateo, ahorita ya de grandes. Entonces, ¿qué puede pasar? Que Mateo, evidentemente Mateo ya no va a confiar en ti, eso ya es lo fijo. Sí. Pero uno, dependiendo qué tanto la herida se ha activado antes, ya con esa traición y dependiendo del vínculo contigo, o sea, si tú eres una pareja re importante para Mateo que le tocaste el corazón, es muy probable que Mateo se cierre con él y con mucha gente, como que diga, ya no puedo confiar en nadie. Entonces toca también ver lo que decía ahorita con la humillación. En qué momento se activó y qué estaba pasando ahí, porque no es lo mismo que, ay, se me ha visto un poquito chichi el pantalón, a que no sé, por ejemplo, una mujer, yo vi estos días un reel de una presentadora argentina que estaba bailando y se veía que el pantalón estaba manchado en periodo, en televisión en vivo. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos hablando de momentos muy diferentes. Entonces toca ver eso, con quién fue ya grande que generó la desconfianza, porque él se puede encerrar demasiado, decir, yo no confío en nadie, y se puede demorar demasiado en volverse a abrir. Pero si yo sí con la persona, es muy difícil que la O vuelva sea, a abrir. es como que pones la confianza como entre tu escala de valores de primera. Si es de la primera, es de las 3 más importantes. Entonces, por ejemplo, acá en la de traición, les cuesta delegar. Es como, solamente puedo hacerlo yo Yo bien. tengo herida de traición. Acabo de identificar que tengo herida de traición. Yo me rodeo de gente con mucha herida de traición. Sí, a mí me cuesta muchísimo Delegar. delegar. Claro, porque tú para delegar tienes que confiar. Claro. Tú tienes que decir, es que Mateo tiene las capacidades para hacer esa tarea, la que sea, para hacerlo. No confías.
Ahí pasa algo que, por ejemplo, las mujeres que dicen que todos los hombres son iguales es porque tienen una herida de traición y ya dicen como que ninguno, o sea, todos los hombres son perros. Yo he escuchado eso. Sí, O sea, que de verdad piensan que todos son iguales porque solo por ser hombres. eso hay que puede indicar dos cosas. Una, que posiblemente la herida de traición la configuró fue el papá o una figura masculina importante. Entonces, que esa mujer haya tenido una relación con un hombre, contigo, ejemplo, y tú le embarraste con algo muy tranqui, Pero se las fichas, sí. claro. O si no fue el papá, vuelve y juega. Puede haber sido la mamá, pero que tú hayas marcado mucho la vida del amor a ella y dijo, es que el hombre es así. Entonces, por eso importa Claro. mucho la situación de la persona, porque lo que te digo, lo que te contaron, el chichi y el pantalón, Sí. Es que eso es lo que yo creo que es importante también de conocer las heridas, es porque uno puede cambiar la creencia, ¿no? O sea, bueno, creo que obviamente eso es lo que tú sabes, obviamente. Y es que cuando uno asimila las cosas como son, es como que te das cuenta que eso fue una relación y no son todos los hombres del mundo. claro, Porque uno mismo se hace bueno, o el caso que estoy diciendo de las mujeres que piensan que todos los hombres son perros, lo piensan porque tuvieron digamos que un evento canónico que pasó eso. Pero si uno lo ve con perspectiva, pues hay otros 2 millones de hombres en el mundo, bueno, los que sea que haya, y no todos los hombres pueden ser así, porque eso no tiene lógica. Pero bueno, yo También quisiera... está el hombre que dice, yo no me meto con ninguna mujer porque una me rompió el corazón. Sí, ¿sí ves? de acuerdo. O sea, sí, no es no Por es por género, no es por el de género. Entonces se Es por- genera eso- muchas infidelidades después y de pronto no, no asume compromisos justamente en respuesta a esta sí, herida, de ¿no? acuerdo. Eso también es algo que yo creo que se ve común. Pero mi punto es como que uno como que a través de la herida, como que tiene una creencia y la idea de romperla porque no está siendo lógica. O sea, esa claro. creencia no es la vida real. Es a lo que Entonces, voy. dice algo muy importante, esa creencia no es lógica, es que las creencias no son lógicas, porque las creencias son simplemente información que tú aceptaste como verdadera y que claro, llega una situación que te choca esa creencia, es porque, uy, ¿cómo así? Si esto va en contra de lo que yo pienso, siento y considero, porque tú la aceptaste como verdad y nunca la cuestionaste. Y que usualmente las creencias limitantes, usualmente, sobre todo se configuran cuando somos pequeños, con menos capacidad de procesar, de ser racionales. Entonces, tienes que tener en cuenta que, evidentemente, lo que tú dices es cierto, como no puede estigmatizar que por un hombre todos vamos a ser así, pero vuelvo a lo que te digo, como tienes que partir que en ese momento la vieja no te está viendo como Mateo de 29 30 años, sino te está viendo como si fuera una niña chiquita. O sea, ese hombre me lastimó porque así fue, así me pasó. Entonces tienes que, no la puedes ver, es que lo que le digo a las Sí, personas, sí. Con lógica, sino con el trauma, porque el pues, trauma fue en ese momento. exacto, entonces no es Sí. para justificarla, sino es para entender cómo te está viendo en ese momento. No está siendo la niña grande, está siendo la niña pequeñita. Sí, Sí. entonces, Y era lo que decías que uno estaba como atado al pasado, ¿no? claro, uno siempre está atado. Pero yo tengo ahí una pregunta. O sea, en mi caso, yo soy súper controladora, eso Que va. pues sobresale, ¿no? Pero yo sí siento que yo confío mucho en mí, ¿sí? No, o sea, no siento como que la herida la tenga activa en mí, ¿sí? Siento que confío en mí y para mí también el valor de la confianza es súper importante, ¿no? O sea, es como entre la escala de valores, o sea, para mí ahí define cosas. O sea, yo incluso he suspendido amistades porque siento que no confío en esa persona, ¿sí? Y la persona puede ser extraordinaria, tener unos valores hermosos, pasarla súper bien con esa persona, pero si hay algo que a mí me indica que yo no puedo confiar en esa persona, yo incluso me limito de pasar tiempo con esa persona, de acudir a los círculos sociales donde está esa persona, porque para mí esa persona no es confiable Porque te o en sientes ese mal. momento o en ese momento de la vida no está siendo confiable. O sea, no quiere decir que nadie pueda confiar en esa persona, sino que para mí hay un indicio de que no puedo entregarle como mi vida y mi espacio a esa persona. Entonces, no sé cómo se ve eso ahí, como yo confío en mí, pero me cuesta delegar y pongo el valor como de la confianza en un punto muy alto de mi vida. Entonces, ¿qué recomendaciones me das puntualmente para sanar esa necesidad de tenerlo todo asegurado? ¿No? Yo con eso sí te diría que sí tienes una desconfianza contigo, porque Ok. siempre tenemos que partir que el exterior es el reflejo del interior. Puede que no sea el 100%, pero si hay una parte de ti que todavía no confías, algo, puede ser un 10 un 20 un 5% pero todavía algo porque en el exterior se está mostrando todo lo contrario. Ujú. Entonces, vuelve el mismo tema, como tienes que, para mí es un ejercicio para que reconectes con esa parte herida tuya, ¿sí? Entonces, en el tema de la confianza,
hay un ejercicio que yo recomiendo y es, no sé si ustedes han visto esa técnica, herramienta japonesa del corazón que uno rompe y que vuelve a coser. Ah, sí, sí, hice un taller sobre eso hace un... Con oro también se hace. Sí, Ajá, que exacto. que se arregla un jarrón con polvo de oro. Ujú. Entonces, en este caso, yo recomiendo que hagan esa actividad con el corazón, porque con la confianza sentiste que Ujú. se te rompió el corazón. Entonces, que justamente ya una amiga se encontró que hay corazones en cerámica, como por la 53. Entonces, que compren un corazón en cerámica, sin pintar, o sea, literalmente blanquito, lo pinten súper bonito, lo rompan, y a medida que lo vuelvan a unir, o sea, peguen los pedazos, ¿sí? Digan, yo puedo volver a confiar en mí, yo confío en mí, así como lo mismo, la confianza está en mí, yo soy confianza, todo ese tipo de frases, Reprogramando. ajá, mientras tú estás viendo que unen los corazones de tu corazón, como otra vez mi corazón está completo y puedo confiar porque la confianza está ahí. Es muy bonito. Obviamente es el corazón, lo recomiendo con letras heridas, pero es que puntualmente siento que con la de traición fue eso, fue como, es que ya tengo que ser muy dura. Sí, porque también yo he mirado esta herida en mí, pues porque es esa, para mí esta es como, esta y la de la injusticia son como las que más Sí, me pegan. Sí. por el control y dije ya, neta de injusticia. Sí, claro, las dos, ¿no? Sí, Pero sobre todo esta, pero por ejemplo, yo no tengo como esas creencias acerca de la infidelidad, ¿no? O sea, como que yo digo, yo en eso sí confío, o sea, como yo digo, pues la persona que está conmigo y siento que siempre he sido muy libre en ese aspecto, o sea, nunca he hecho como alertas de esta persona en el Celosa, aspecto celosa. amoroso me va a traicionar. O sea, yo tuve una vez una relación a distancia y a mí me decían como, oiga, pero usted no, esta persona allá y usted acá no le está poniendo los cachos. Yo le decía, pues si me va a poner los cachos, me los pone acá en mi nariz, ¿sí? Y, no, y eso no me generaba como una carga, no me generaba como sí, tengo este estado de alerta de tengo que tenerle puesto el ojo. O sea, en esa parte sí confiaba. Entonces, la pregunta que tengo para ti es, entonces, esa herida de traición se puede ver de pronto en algunos aspectos, reflejada en algunos aspectos de la vida y en otros no. total, como cualquier herida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú ignoras esa herida, esa parte tuya en niño interior con cualquier herida? Entre tú más lo ignores, más se va a querer mostrar. ¿Y cómo se va a mostrar? Es como, ya estoy en lo laboral, ya no me quiso ver. Vamos con relaciones, ¿no? Hasta que ya o tú toques fondo con un área o que tengas que tocarte todas para que lo veas. Entonces, por ejemplo, la mía de rechazo me tocó todas las áreas de mi vida, porque la estaba evadiendo justamente, que no quería verla. Entonces, toqué fondo. Claro, entonces si uno no lo resuelve, entonces empieza a trasladar. Claro, No, tú buscas. puede que en algún momento diga, se me encienda la inseguridad y los celos. Claro, puede pasar. Ok. Porque es como, mira, es como tu niña interior gritándote, desconfiamos. Ajá. Necesito que me escuches, necesito que veas que nos rompieron el corazón porque nos incumplieron una promesa. Y entre más tú la ignores, más duro te va a gritar. Ok, vamos a comprar corazones. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Injusticia? Injusticia. Justicia. Listo. Esta se configura de los 4 a los 6 años, más o menos, ¿sí? Y acá lo que sucede es que algo no fue correcto. Sobre todo esta día la veo con abusos, ¿sí? No, sí, obviamente hay abusos que pueden ser antes, ¿no? Pero sobre todo si hay un abuso, es muy probable que esta día esté ahí, porque es porque a mí, porque esto pasó. O también hecho con separación, mis papás se separan en esa época, es porque mis papás se separan, porque tengo que vivir yo esto. Entonces es cuando ves una situación que tú dices, esto no es justo, ¿sí? Porque ya en ese en ese rango de edades es cuando empezamos a percibir eso, balances, que es justo, que es lo correcto, que es el deber ser, que es lo necesario, y vamos a entender esa gama, ¿sí? Entonces, claro, sucede algo que yo digo, según lo que estoy entendiendo, esto no es correcto, ¿sí? Entonces, ahí buscamos la justicia en todo lado, ¿sí? Tenemos que las cosas sean correctas, justas, entonces son personas que reprimen emociones, que son hiper mega exigentes con ellos mismos, que son perfeccionistas, controladores, porque tienen que tener todo en un margen, porque cualquier desliz no es justo,
¿sí? Porque vuelven a sentir ese temblor de la situación que va a decir, esto se va a volcar para el otro lado. Tienes muchos conocidos así, Mateo. Sí, me estoy acordando de uno que otro. Te rodean como los de la herida de la No, injusticia. es que siento que hay algo que pasa como en la cotidianidad y es que de pronto la gente sí tiende a ver todo como que todo el mundo está contra mí, ¿no? O sea, como que todo es, Todo es personal. sí, como que todos están contra mí. Sí, Cosas así. en esta de la injusticia, sobre todo a mí me pega mucho en la autoexigencia, ¿no? Entonces, y con la misma vara que yo he venido, que es altísima, pues entonces empiezo a medir a los demás. Entonces, en esto sí he trabajado en como, bueno, no todas las personas hacen las cosas como yo, puede que las haga Pues me cuesta. mejor, ¿sí? Puede que las haga mejor o diferente, ¿sí? No tiene que ser ni mejor ni peor. O sea, puedo aprender de otras formas. Creo que eso es como algo que he implementado en mí, porque también esta herida para mí es Y ahí lo que acabas de decir es, ahí, íntima. ahí con lo que acabas de decir también se ve la herida tradicional. Ujú, Como no lo vas a hacer igual que yo no confío en ti. ujú. O sea, lo que Claro. te digo, se ven, o sea, hay heridas que se van así. Hablando de eso, eso te iba a preguntar. Hay, por ejemplo, estas normalmente vienen junticas y, por ejemplo, vendría también rechazo y abandono así junticas o cómo se manifiesta. Sí, o sea, la psicóloga que ustedes mencionaron que es una pilar en este tema, ella sí menciona que hay unas que usualmente vienen en combo. Ujú. Yo, a través de mi experiencia, sí me he dado cuenta que no. O sea, sí hay veces que las veo, pero como hice tantos casos y que no, pues prefiero decir no, porque ya no es tan exacta Es relativo. Ajá. Sí. Entonces, yo sí, usualmente sí puedo ver, por ejemplo, que en combo vienen estas dos, que en Ujú. combo vienen abandono y rechazo, abandono y humillación, sí puedo ver por lo general, pero hay veces que llega, tengo varios casos en que digo, no, o sea, por ejemplo, tengo varios casos en que ha sido humillación y rechazo, es como, nada que ver. ¿M? Entonces, como que yo sí me he dado cuenta que no, o sea, como que en verdad es tan perfecto lo que uno tiene que aprender que el cuerpo dice como no, injusticia y rechazo, ¿sí? Usualmente sí puede ser eso, estas dos, rechazo y abandono, humillación y abandono, usualmente pueden ser las que se pueden como mezclar, pero no quiero que se queden con eso porque puede que tengan otra configuración, pero sí, es probable. Yo tengo una pregunta, pero espérate. Anita y yo ya hemos dicho más o menos cuáles son las heridas que más tenemos activas nosotros. ¿Y tú? Yo no he escuchado. Yo no tengo ninguna. No, yo creo que yo tengo todas también. O sea, por ejemplo, esa injusticia, últimamente me he sentido como confrontado con la forma como la gente trabaja, ¿no? O sea, o como, por ejemplo, en los partidos de fútbol me pasa que siento como que las otras personas no ven el deporte como yo lo veo. O sea, como que no se siente el mismo compromiso, como que... La misma seriedad, como Sí, sí, pero es porque de pronto pues estoy en unos ambientes de fútbol amateur y la gente no se va a tirar al piso por cada balón, ¿sí? Y eso es como que... Y yo sí quiero ver el fútbol de otra forma. Pero entonces es como que lo que te decía, como que me cuesta a veces aceptar el mundo como es, o las personas que son personas y solamente hacen lo mejor que pueden, solo que a veces yo quiero que sean como yo pienso, pero es puro ego. O sea, yo sé que ahí están las heridas, pero... Y sí, también las de... La de... No, Sí, llevamos o una hora sea, hablando de esto y mis, con eso. mis heridas de traición sí están como muy ligadas. Pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, de traumas de mi infancia, de que mi papá siempre llegaba tarde y yo sentía como que ya no confiaba en él. O sí, como que eso... O sea, eso es lo que me acuerdo, por ejemplo. sí. Pero no fue a los 2, 4 años, no sé si eso importe, o pasó algo de mis 2 a 4 años que no me acuerdo. Y no Ajá, te y que acuerdas. se detonó fue cuando tu papá empezó a ser ausente. Sí, Puede que también se la abandonó ahí. Ujú. sí, y la abandono, sí, eso sí me acuerdo. ¿Clarísimo? Eso sí está muy claro, porque pues mi mamá y mi papá trabajan mucho en esa época y yo sí sé que yo estaba era con la chica que me cuidaba, Claro, entonces sí debes tener. de eso me acuerdo. Pero quería decirte algo también, que estos años que han pasado, que yo te decía como que no me acuerdo de las cosas, de los traumas, ¿sí? Porque hablamos en algún momento de los traumas de la infancia, que estamos relacionados a este tema de las heridas. Y yo te decía, es que no me acuerdo, no está en mi mente. Y ahorita estaba haciendo un ejercicio que me vino a la cabeza
porque tuve como unos sueños y me acordaba como de amigos del colegio y eso, y entonces empecé a escribir lo que me pasaba, y lo empecé a escribir como un libro, entonces como que cada persona que llegó a mi vida era como un capítulo. Ujú. Entonces empezaba a acordarme de las cosas que, como que, entonces en este momento de mi vida conocí a este muchacho y como que aprendí la música, entonces el muchacho escuchaba metal y yo empecé a escuchar metal y pues así empezar o sea, es como una herramienta para recordar, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. empezar a escribir mi vida como si fuera un libro, de cada persona que llegó a mi vida, como si fuera un capítulo del libro. Entonces, a través de eso me puedo acordar un poco de ese tema de las heridas, de también cosas que pasaban en el colegio, del bullying, de todo el tema social, que yo siento que eso sí marcó mucho o sea, yo del tema de, cuando hablan de traumas de infancia, heridas y todo eso, yo me acuerdo mucho del colegio, porque sentía que ahí era como que todo se activaba en el Sí, ámbito social. No sé si ustedes lo sienten igual. sí, Sí, la sí, infancia sí, sí. es fuerte. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de un tema en un baile del colegio que yo tenía que mover los hombros y en los ensayos era como un mapalé, una cosa, no sé, tenía que mover los hombros y en los ensayos yo lo hacía perfecto. Pero el día de la presentación me paralicé y no pude mover los hombros. Y tengo las caras todavía de mis amigos, bueno, siguen siendo amigos, ¿no? Que se reían, obviamente cosas de niños como que se reían porque yo me paralicé ahí. Ahí la herida de la humillación, ¿sí? Se metió. No la siento latente en este momento de mi vida, creo que es algo como manifestaba Anita al principio, van y vienen, ¿no? Entonces en algunos momentos entra una, sale la otra y pues pienso que lo importante es reconocer pues cuál es la que tenemos activa para aplicar todos estos ejercicios. Y Sí, frente a está la muy de la bueno. injusticia, también siento que eso nos lleva a salir de nuestro centro, ¿no? Entonces, porque concluir lo que es justo, lo que es injusto, pues nos lleva a la polaridad, ¿sí? Y entonces, entre más polares nos volvemos, pues más disociativos, ¿no? Me acordé, hace casi un mes estuvimos reunidos con David y con Mateo. Tú también conoces a David. Les cuento acá chismecito en el episodio pasado que grabamos con David. La Anita que mencionaba David es esta Anita, entonces ahí se las presento. Y estábamos jugando juegos de mesas con David y con Mateo. Y entonces, por equipos, Esa línea de justicia. y día de injusticia, pero todos, o sea, como que ellos en su bando y yo en mi bando, y entonces me acuerdo que David me gritaba a mí, pero es que no es justo, porque esto es así, no me cambien las reglas del juego, claro, y cada uno desde el equipo en el que estaba, con la herida activa. Y después tuvimos un espacio con David para hablarlo, contigo no lo habíamos hablado, pero tuvimos un espacio con David para hablarlo y llegamos a la conclusión de que a todos se nos había activado la herida de la injusticia, ¿no? Entonces también es como esos juegos de roles, esas dinámicas hacen que que podamos visualizar un poco más estas No, heridas. total, por ejemplo, yo el sábado pasado, el que acaba de pasar, yo celebré mi cumpleaños y hice una temática de Tejo, en donde hice 4 equipos, entonces 2 con 2. Entonces, el punto que hiciera, sea moñona, mecha, bocina o, bueno, mano por estar más cerca, no puedes ganar los puntos si no respondes una pregunta bien de mí. Yo tenía varias preguntas. Entonces, por ejemplo, a raíz de la dinámica, yo dije, bueno, pues pueden robar preguntas. O sea, si el equipo uno no responde, pues si el otro responde bien, pues se serían los puntos del otro. Entonces, claro, Ser una pelea. sí. Eso es injusto. No sé Esa qué. Me, regla me no. gritaron. Me dijeron qué injusticia. Esa pregunta es más injusta que la anterior. O sea, y yo dije. Ujú. Y por ejemplo, unas personas, pues por ejemplo, unas personas iba a estudiar Derecho, pero no estudió, y otras estudió Derecho. Entonces dije, o sea, obviamente a medida que sigo investigando y aprendo más, veo también profesiones ligadas a las heridas. La También, injusticia ligada al Pues derecho. sí, claro, claro, por ese tema, o sea, claro. Claro. Y además que, bueno, yo no sé si todos, pero algunos abogados quieren pelear causas propias y heridas de infancia y todo eso, porque desde la infancia están como que, bueno, yo soy el que voy a pelear en batallas. claro, Sí. estaríamos a ver cómo me estás tratando de rescatar a mí, pero lo estás haciendo del exterior y no desde, no sé, esa parte de él o ella.
Sí, bueno, pues muy interesante todo esto. Ya creo que nos toca empezar a cerrar porque si no se nos va a volver un episodio larguísimo. Pero pues agradecerte, Anita, por compartirnos tu conocimiento, por este aporte que estás haciendo a la humanidad, porque justamente pues esto es lo que hacemos cuando trabajamos temas de espiritualidad y conciencia, poner este granito de arena y construir pues desde nuestros saberes. Entonces, muchísimas gracias. Pues para mí ha sido un momento Yo tengo una pregunta. sí, no, pero yo ahorita la puedes Ah, bueno. pues bienvenida pues a esta tu casa, Pasos del Alma. Sí, esperamos tenerte próximamente para hablar de otros episodios, de otros temas. Quedamos aquí muchas cosas abiertas. La pregunta que tenía era, ¿cómo se relaciona este tema como de que uno es un niño, de cierta forma? Porque pues uno, o sea, todas esas heridas y como uno las manifiesta, es como que son cosas que uno, pues, por decirlo de alguna forma, es como que no es maduro en ese aspecto, ¿no? Puede ser. Pero ¿cómo se relaciona esto como con el ego? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo relacionarías ahí? Es que tenemos que partir que el ego es el sistema de información que tenemos de creencias limitantes, de miedos y traumas, ¿sí? Y gran parte de la parte de nuestro cuerpo que le da información a ese ego es el instinto, ¿sí? Los miedos y los traumas. Entonces tenemos que partir que siempre las heridas van a ser referencias del instinto, o sea, cualquiera de las cinco es porque la vida sintió que estaba expuesta. Entonces, con rechazo, pues mi existencia. Con abandono, que estoy vulnerable. Con humillaciones, que no puedo aceptarme, ¿sí? Entonces, el instinto salió y dijo, es que tengo que proteger la vida, entonces tenemos que reaccionar de esta manera, ¿sí? Y a raíz de eso generar un mecanismo de defensa para protegerte. ¿Sí? Entonces, tienen que ver porque obviamente como el ego, como el instinto le da información al ego, a partir de medios y traumas, entonces se configura esas creencias limitantes, esa configuración de cómo tú vas a actuar y cómo tú vas a reaccionar frente a situaciones. Entonces, tú desactivar tu instinto a raíz de eso, de trabajar las heridas, entre otras cosas, vas a permitir que el ego se reduzca, porque ya gran parte de que le da información se está cerrando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que el ego es como la razón. O sea, como que la razón sí que es como que no tiene la razón en todo. Sí, Y yo siento que, por ejemplo, me ha pasado estas semanas que ha habido momentos en los que he sentido como que peleo con todo el mundo. Sí, o sea, como que nadie piensa como yo pienso. Y eso es como que yo después ya pues siendo como más consciente, yo digo como que eso es puro ego. O sea, yo pues creo tener la razón, pero en realidad es como que pues el mundo, o sea, todo el mundo no puede hacer las cosas como yo las hago y porque yo quiero que todo el mundo lo haga como yo lo claro, hago. ponte a pensar en esto. Cuando un niño te pelea, ¿cómo que te dice? O sea, por ejemplo, un niño está jugando contigo fútbol y tú le hiciste un 8 y le metiste gol. ¿Qué te va a responder un niño? Eso fue injusto, usted me hizo algo, una maniobra, el niño no acepta perder, ¿sí? O si tú le dices algo, él te va a decir, es que yo tengo la razón, es que eso no es así, pero ¿por qué es así? ¿Sí? Porque tú estás hablando, vuelve a ver, las heridas de infancia son el niño. Entonces, mira que acá tengo la razón yo. Es porque es el niño que cree que tiene la razón por la herida que se está mostrando. Sí. Sí, claro, y eso es contrario como a fluir con la vida. O sea, y eso lo hace, pues es que lo que me tengo ahí como un conflicto con la aceptación del mundo como es versus como quiero que yo sea, ¿no? Pero bueno, últimamente me ha pasado más y eso me pasaba en algún momento de mi vida, pero ahorita como que volví a tener ese pensamiento como que sí, pelear con el mundo, sí, o sea, es algo muy del ego y yo después digo como que tengo que soltar todas esas bobadas porque eso solo me hace sufrir y ya. Sí, tengo algo que contarte y es que en una época yo estuve muy parada en la razón. Todavía a veces, pero ya no tanto. Pero en una época era demasiado, o sea, era como mucho. Y tenía una amiga que siempre me decía como, pero vale, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Siempre me preguntaba lo mismo y yo le respondía como, pues las dos. Y ella se reía, ¿no? Mucho tiempo después entendí como que, pues obviamente no se podían las dos, pues si puedo vivir sin la razón, voy a ser más feliz que si voy a estar buscando siempre tener la razón total. ¿Sí? Entonces ahí te lo dejo para que cuando empieces como a tener esas inquietudes, pues mires qué es lo que más te hace feliz, si tener la razón o empezar a fluir con eso que se te está presentando. Para todas las personas que nos escuchan,
Sí. en otro tema. Ah, O sea, como a manera de conclusión, ajá. y pues también como una pregunta que me está pasando también ahorita, que estoy empezando como proyectos nuevos, y es como al desbloquear de nuevo las heridas de infancia, como, o también en tu experiencia, cómo es, cuando uno desbloquea heridas de infancia, por ejemplo, al iniciar nuevos proyectos, al desbloquear como inseguridades que uno tiene, cómo se puede eso desarrollar. Uy, no, el ejemplo que les coloqué, o sea, tengo una amiga que le consolé la herida de rechazo que venía en vientre materno y me dice, hecho, o sea, me siento Shakira, feliz, Shakira. me siento feliz, fui a rumbear que hace mucho no lo hacía, mejor la comunicación conmigo más, que hacer este proyecto, o sea, por ejemplo, con la herida de rechazo que ataca tanto tu existencia, es como, quiero vivir. Y si tú quieres vivir y te disfrutas la vida, a ti nada, así tú tengas el emprendimiento que todos te digan, vas a fracasar, Mateo, tú vas a decir, no, me le mido así, no funciona. Porque estás tan conectado contigo que no vas a tener miedo. Abandono. Ya no vas a depender de las personas. Entonces ya no vas a depender, por ejemplo, yo dependía siempre de un socio para lanzar mis proyectos. Como tengo que aferrarme a alguien porque yo sola no va a poder. Porque Irán, por ejemplo, también. Ujú. Entonces solté ese miedo, esa parte que me hacía el abandono, ahora trabajo solo y me va mejor. Es que trabajar la herida permite que tú puedas fluir, lo que tú decías, con lo que representa la herida. Vamos a constelar a Mateo. Voy a terapia. Ahora sí puedo hacer la invitación a nuestros Sí, gracias. escuchas. Ok, bueno, pues Anita está también pues, al servicio de todos ustedes, entonces si alguien quiere pues consultarle a ella y que te ayude a identificar tus heridas, mirar también cómo puedes trascender estas heridas, pues vamos a dejar los datos de Anita en la caja de información de este podcast y además Anita va a ser parte también del proyecto de Amarte, Sanarte y Crearte, es una de nuestras terapeutas, entonces pueden también conseguir pues sus datos allí. Entonces, pues esto ha sido uno de nuestros mejores aprendizajes de esta semana, o por lo menos para mí lo está haciendo, y eso es lo que me llevo, pues mirar Sí. cómo puedo identificar mis heridas y recordar que aunque se hace terapia, aunque yo hago terapia, también la puedo recibir. Sobre todo, que no se me olvide eso en esta semana. Sí. No, pues Anita, agradecerte de verdad mucho por tu conocimiento, por toda la información que tienes y pues ojalá la gente también pueda tener la oportunidad de recibirla porque sé que tienes una agenda muy ocupada y también pues no sé si tú quieras decir algo a la gente que nos escucha algo para cerrar. Primero que todo, gracias por el espacio, porque siempre es muy enriquecedor hablar y compartir estos espacios de conocimiento y a La terapia, todos, ¿no? sí, literal. Y a todos decirles que no es de vergüenza de aceptar sus heridas, de compartirlas, de sanarlas. Y como le dijo Ale, como no está mal volver a pedir ayuda, no está mal ir a terapia, porque tenemos mucho miedo muchas veces de decir que irán porque va a terapia, estoy loco, estoy mal, estoy enfermo. Y no, eso hace parte de la vida, sanarnos, entendernos, entonces ánimo, que sé que es un camino que a veces puede como confrontarnos y doler, pero se siente cada vez más paz. Y creo que la vida con paz lo vale todo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el camino.